pedimos, Padre, que sea ella la que hable. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Segunda de Samuel, versículo 12 al capítulo 12, versículo 13. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Llamamos la atención sobre este texto que representa una mancha oscura y terrible en la historia de David, a fin de que podamos considerar la profunda naturaleza de todo el problema que hay en el pecado. De esa gravedad que podemos notar en esto que es el pecado. La razón para hacerlo no es que de pronto nos hayamos vuelto devotos del método biográfico, que es desacreditar a los héroes del pasado y concentrarlos solamente en la historia desfavorable. Porque hay veces, o es una moda que actualmente se ha tomado, que lo de hoy es andar quemando a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. Y no, eso no es, sino de hecho incluso es ver cómo en su manera de actuar, en su manera de operar, muchas veces realmente es que ellos pensaron más como nosotros y actuaron más como nosotros. Ciertamente uno puede ir más lejos y decir que no tiene mucho sentido considerar la cuestión del amor de Dios sin antes haber visto la cuestión del pecado. Pero la realidad es que es muy importante ver la cuestión del pecado y de ahí en adelante entender la verdad acerca de Dios. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a Jehová: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El pecado es una realidad, pero es de vital importancia que comprendamos la naturaleza exacta de esta realidad, y es por ese motivo tenemos la intención de ver esta historia. Las dificultades que parecen experimentar los hombres en la actualidad con la doctrina bíblica de la salvación se debe atribuirse a dos causas. La primera es que el enfoque tiende a ser demasiado distanciado y teórico y casi distanciado de la experiencia y de los hechos de la vida. Y uno de los más grandes enemigos de la verdadera religión es el hecho de que la religión está tan intensamente dada en el corazón del hombre, que de momento es se vuelve uno de los más grandes enemigos de la vida, de la verdadera palabra de Dios, y es el hecho de que la religión a veces se vuelva tan interesante. Es interesante la religión desde el punto de vista del pensamiento y de la filosofía. Los debates religiosos siempre han sido populares y lo siguen siendo. A los hombres les encanta expresar sus ideas acerca de Dios y de la misma forma disfrutan uniéndose a los diferentes bandos. No, pero es que yo estoy en contra de las lenguas, y el que está en contra, no está en contra de las lenguas, está en contra de otra cosa. Y así, a la gente le gusta pelear. Y eso es cierto no solamente de aquellos que adoptan estos puntos de vista, sino que la doctrina es esencial por dos razones que pudiera abolirse por completo. Entonces recordemos, en otras palabras, que en todas estas cosas debemos de tener cuidado al expresar nuestras opiniones. Recordemos que en todos estos debates sobre religión tan teóricos y tan abstractos estamos en realidad debatiendo acerca de nosotros, como lo hizo David con Natán. La segunda esa dificultad se deriva en un sentido de la primera y es al mismo tiempo algo particular: la incapacidad para entender la verdadera naturaleza. Basta decir a efectos de nuestro propósito que todos lo consideran de una forma poco profunda y todos lo consideran a la ligera, y muestran así el gran optimismo o debilidad de algo que se puede explicar por completo en términos de cultura o falta de cultura. De plano, así. Cultura, falta de cultura. Y muchas veces piensan que esto se radica con aprendizaje. Y el problema, créanme, que no es tan sencillo. El rey David destaca como uno de los más grandes hombres del Antiguo Testamento, y podemos encontrar en él todas las grandes señales de la verdadera grandeza. No solo ese es uno de los personajes extrañados que tanto amamos, sino que también se vuelve uno de los más llamados acerca de nosotros.
y uno que nos recuerda cada día más y más la grandeza de nosotros, la verdad de nuestro pecado, y cómo nosotros también somos tremendamente dados también a caer en ese tipo de errores, en ese tipo de fallas, como lo viene a hacer el pecado. La situación de todos los que no son cristianos es entender, así como David, que él tuvo el perdón porque Dios se lo concedió. Tú que estás oyendo el día de hoy este mensaje, tienes hoy la oportunidad de creer que Jesucristo es el Salvador. Es Dios el día de hoy hablándote y llamándote a que entiendas que Él te está dando hoy. Escúchalo muy bien, la oportunidad de que tú seas salvo. Cristo Jesús, en su infinito amor y en su infinita misericordia, vino a morir por nuestros pecados y a abrirnos las puertas del cielo, y sufrió en vida y soportó la cruel muerte y todo por ti. Y Él te está ofreciendo hoy el perdón de tus pecados, y no importa cuáles sean. Hoy es el día de arrepentirnos, hoy es el día de pedir perdón. Hay quienes dicen, pero es que eso es para jornadas evangelísticas. Mi hermano, el día de pedir perdón, el día de arrepentirnos es todo el tiempo. El día de pedirle perdón a tu esposa es hoy. El día de pedirle perdón a tus hijos es hoy. Y diariamente. El día de pedirles perdón a sus padres es hoy. Y diariamente. Y el día de realmente tomar ese perdón y actuarlo realmente y tomarlo realmente es el día de hoy. ¿Has mostrado alguna vez tu valoración y gratitud proclamando el nombre de Cristo y haciendo todo lo posible para complacerle en todas las formas? Para concluir, y por una sola cosa, ese sería el destino de todos nosotros, porque todos han pecado y todos hemos robado a Dios y todos hemos desdeñado la voz divina y rechazado su ofrecimiento y todos hemos correspondido a su amor eterno por amistad y obstinación, enemistad y obstinación. Y si todos fuéramos enviados a la perdición, no podríamos quejarnos, porque todos debemos decir con David a Natán: pequé contra Jehová, pero bendito sea el nombre de Dios, porque sigue habiendo una respuesta que viene infinitamente más gloriosa que por medio de los labios de Natán. También Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Y si lo ha remitido, depositándolo sobre los hombros de su Hijo, nuestro Salvador, el cual dice 2 Corintios 5, versículo 21, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Entonces no moriremos porque Él ha muerto por nosotros y Él ha cumplido una expiación perfecta en nuestro lugar. Y a causa de esa muerte podemos vivir una nueva vida, una vida abundante y una vida que es verdaderamente vida. Entonces podemos recibir su vida y su naturaleza, y por medio del poder que eso nos da podemos superar la terrible fuerza llamada pecado, así como lo hizo en los días de su carne. Y el problema de la vida es el pecado. El pecado es el problema de nuestras vidas. La naturaleza pecaminosa es el poder, es el error de nuestras vidas. ¿Y eso cómo se radica? Si no es única y absolutamente creyendo en la salvación de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso se radica día con día, los que ya son salvos, creyendo en la vida y en el camino que ha dejado nuestro único y verdadero Salvador. Nacimos creyendo en fe y toda nuestra vida es continuamente creyendo en fe, pero es importante ponernos cara a cara con la palabra de Dios, es importante vernos en este espejo que es la palabra de Dios y darnos cuenta si en verdad somos creyentes o no lo somos. Y si somos creyentes, afirmémonos más. El que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que puedo perder mi salvación? Jamás en la vida. Quiere decir, si realmente eres creyente, hasta el final tienes que creer. Y si en el último momento de tu vida no creíste, no eres creyente. Y creer no es todos los días ponerme, tengo fe. Eso no es. La fe es algo que día a día se muestra y es impulsado por el poder del Espíritu Santo para que el día de hoy tú creas y tú sepas que alguien, el Hijo de Dios Todopoderoso, Dios en la carne, dio su vida para que el día de hoy tú seas salvo. Y como dice 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por ese don inefable, por el cual Él cancela la culpa, Él quebranta ese poder y Él nos da esa nueva naturaleza en Cristo Jesús, para que tú no salgas por esa puerta como entraste, sino que sepas que el día de hoy
La salvación del Señor está. La voluntad para que tú no te pierdas está. Y solamente debes de creer. Debes de afirmarte cada día en Él y afirmarte en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos por este día. Te pedimos por favor que tú afirmes esta verdad en nuestros corazones. Y gracias por tu salvación. Gracias por tu verdad.